Adelante. Pues primero, buenas tardes a todos, espero que tengan un buen día y hoy les vamos a platicar un poco sobre los nanotubos de carbono. Mi nombre es Frida y yo les voy a empezar a hablar sobre qué es un tubo de nanocarbono. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es un nanotubo? Son estructuras cilíndricas y tubulares con un diámetro de 1 nanómetro, y pues sabemos que 1 nanómetro es por 10 a la menos 9. Esto quiere decir que al metro le quitan 9 ceros hacia la derecha, y pues eso es 1 nanómetro. También así, ese es su diámetro, y de longitud están igual medidos en micras. Sus propiedades tienen que ver, sus propiedades de los nanotubos generalmente se definen principalmente por su resistencia y su durabilidad que tienen como propiedad física. Y pues como propiedad física presentan una hibridación de sp2, y gracias a esto hacen que se forme la estructura hexagonal o pentagonal. Y pues eso gracias, esta forma la dan las estructuras de los átomos de carbono. Ahora mi compañero les va a platicar un poquito más sobre la historia de los nanotubos de carbono. Buenas tardes, yo soy Axel y les voy a hablar un poco sobre la historia. Siguiente, por favor. Bien, en realidad, se dice que la forma alotrópica del carbono fue descubierta por Sumio Lijima en 1991. Esto es en parte falso porque en realidad de antes de 1991 se habían obtenido nanotubos y diversos tipos de filamentos que hacen difícil establecer quién fue el primero en sintetizar nanotubos de carbono. Desde finales del siglo XIX se conocía que la descomposición térmica de estos hidrocarburos gaseosos producía filamentos o fibras de carbono, controlando las condiciones de la síntesis, que vienen siendo la temperatura, el gas, la concentración del gas, el tiempo de reacción y el catalizador. Se disminuyó el tamaño de estos filamentos y hasta obtener nanofibras de carbono, que son estructuras carbonosas con planos grafíticos ordenados de distintas formas. La barrera entre lo que es una nanofibra de carbono y un nanotubo de carbono es bastante difusa, mientras que los nanotubos de carbono están formados por uno o varias láminas enrolladas sobre sí misma y formando cilindros concéntricos. Las nanofibras tienen las láminas de grafeno dispuestas de múltiples formas distintas. Esta diferencia básica hace que sus propiedades sean distintas. Así los nanotubos tienen mayor resistencia mecánica que las nanofibras, pero no tienen facilidad para anclar diferentes grupos funcionales que ayuden a su procesado posterior. Antes de disponer de microscopios de alta resolución, esto no era sencillo de observar, ya que los primeros microscopios electrónicos de transmisión se empezaron a comercializar en 1939. Y aquí tenemos una muestra de lo que es una nanofibra de carbono y un nanotubo de carbono. Siguiente, por favor. Bien, se cree que la primera evidencia de la naturaleza tubular de algunos filamentos de carbono se publicó en 1952 en el Journal of Physical Chemistry en ruso. Esto dificultó su transmisión a otros investigadores, en parte por el idioma y por la dificultad de acceso a la revista que no estaba indexada. En 1958, Hiller y Lang descubrieron la existencia de nanotubos de carbono con textura concéntrica. Esto es determinado por difracción de electrones o de tipo bambú, junto con otras morfologías. Estas indicaban el crecimiento de filamentos grafíticos que habían sido recientemente redescubiertos. La cuestión permaneció en debate hasta los 70, en que el microscopio electrónico de transmisión adquirió suficiente resolución. Así, el grupo de Agnes Oberlin en 1976 mostró una imagen de un nanotubo de carbono
gracias a los microscopios electrónicos de transmisión, que de acuerdo a su diámetro de unos 5 nanómetros, debía ser probablemente de pared múltiple. Aquí está, esa es la imagen de un nanotubo de carbono obtenida por el grupo de Oberlin en 1976. Siguiente, por favor. Bien, la cuestión que permanece es por qué la comunidad científica parece haber descubierto los nanotubos de carbono en 1991 y no 40 años antes. Existen varios motivos. En primer lugar, los expertos en ciencia de materiales buscaban prevenir la formación de estos nanotubos en la industria del carbón y del acero, y por tanto estudiaban mecanismos de formación. La revolución llegó cuando los físicos se interesaron más por los nanotubos de carbono y no conocían la literatura anterior, publicada en revistas de perfil químico y de ciencia de materiales. Por otro lado, en 1991, la comunidad científica ya estaba capacitada para pensar en nano. Por ello, la publicación de Lijima en Nature tuvo un impacto enorme al tratarse de un artículo de indudable calidad. Pues, Lijima, por no ser el descubridor de los nanotubos, revolucionó el nanomundo del carbono y condució la evolución de los trabajos de nanotubos. No ganó el premio Nobel, pero recibió en el 2008 el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En esa imagen, este Lijima es el de la derecha. Siguiente, por favor. Tipos de nanotubos de carbono. Siguiente, por favor. De manera general, los nanotubos de carbono se clasifican a partir del modo de cómo está conformado la lámina de grafeno con la que están hechos, de la forma como ésta se enrolla y se cierra, y por tanto, la geometría resultante. Así podemos hablar de estos dos tipos, que son los nanotubos de carbono de pared única o pared simple y los nanotubos de carbono de pared múltiple. Los nanotubos de pared simple son aquellos que se encuentran formados por una sola capa bidimensional de grafito. Tienen la forma de un cilindro sencillo y se caracterizan porque tienen propiedades eléctricas especiales. Estas son nanoestructuras que, como ya dije, poseen propiedades electrónicas y mecánicas. Un nanotubo de carbono de pared simple ideal se puede describir como una capa bidimensional de grafito enrollada, formando un cilindro de décimas de micrones de longitud y radio del orden de los nanómetros. Después tenemos el nanotubo de carbono de pared múltiple. Estos están formados por varios tubos concéntricos metidos uno dentro de otro, como si fuera una matrioska, y separados por una distancia interplanar. En 1991, Sumio Lijima, en el Laboratorio de Investigaciones Fundamentales NEC en Tsukuba, Japón, observó, usando un microscopio electrónico, la existencia de moléculas tubulares en el hollín formados a partir de una descarga de arco usando grafito. Investigaciones posteriores fueron determinando que estos tubos eran macromoléculas formadas por átomos de carbono puro, de alrededor de 1 micrómetro de largo y de entre 1 y 100 nanómetros de diámetro. Estos poseían semiestructuras de fullerenos en sus extremos, por lo cual estos fueron bautizados como nanotubos de carbono de pared múltiple. Siguiente, por favor. Bien, ahora toca hablar sobre las propiedades. Siguiente, por favor. Sus propiedades son, empezamos con las propiedades eléctricas. Estas son las características más afectadas por la geometría y estructura de los tubos. Destacan su altísima conductividad, que puede llegar a ser de unos 1000 millones de amperes por centímetro cuadrado. Esto es más o menos 1000 veces superior a la de los alambres de cobre. Estos se piensan como posibles sustitutos de silicio en la electrónica del futuro.
Además, en estas propiedades destacan las propiedades optoelectrónicas. Propiedades ópticas. Estas propiedades ópticas se refieren especialmente al estudio de la absorbación, la fotoluminiscencia y la luminiscencia obtenidas experimentalmente por técnicas de caracterización como espectroscopía Raman, ILS, espectro de fotoemisión, entre otras. Se preguntarán qué son las espectroscopías. Esto es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia con absorción o emisión de energía radiante. Bien, pasamos a las propiedades mecánicas. Los nanotubos de carbono por sí solos son muy fuertes, estables y flexibles, pero una vez que se cierran, forman una estructura tubular que incrementan las propiedades considerablemente. Como resultado, estos nanotubos son hasta 200 veces más fuertes que el acero y su flexibilidad es superior a la de las fibras de carbono. Estas pueden doblarse hasta formar ángulos muy agudos sin sufrir deformaciones ni daños en su estructura. Siguiente, por favor. Bien, propiedades térmicas. Los nanotubos de carbono son muy estables a altas temperaturas y presentan una altísima conductividad térmica que es posterior a la del diamante, superior a la del diamante, perdón. Su conductividad de calor es alrededor de unos 6.000 vatios por metro Kelvin a temperatura ambiente y su estabilidad no se degradan antes de por lo menos 2.800 grados Celsius en el vacío. Propiedades ignífugas. Se ha comprobado experimentalmente que los nanotubos de carbono tienen propiedades ignífugas. No se conoce todavía bien el motivo, pero podría ser que al elevarse la temperatura en caso de fuego, los nanotubos se desplazan hacia la superficie y forman una red que, aparte de mantener la integridad estructural del polímero, pueden formar una barrera aislante que protegería el interior del material. Siguiente. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco más sobre la estructura de los nanotubos. Esto principalmente, a ver, déjenle cambio. Estas principalmente se basan en la teoría de la descripción del grafeno, que está formado por carbono, bueno, por carbono puro y, bueno, sus átomos de carbono puro, que están acomodados en un patrón de hexágonos y forman esta tipo hoja, como la de la imagen. Y ya con esta hoja, bueno, sí, esta hoja de grafito la enroscan y pues ya forman las formas tubulares que les venimos mencionando. Esta hoja es, bueno, cuando se hace a escala, ahora sí que nanoscópica, tiene un átomo de espesor. Existen varios tipos de estructuras. Yo les voy a hablar de las tres principales y cómo se van dividiendo más o menos. Los nanotubos de carbono y su geometría y la mayoría de las propiedades dependen de su diámetro y de su ángulo chiral. Bueno, también se le llama ángulo de helicidad. Yo les voy a hablar sobre los tres tipos más significativos, que es el zigzag, el chiral y el armchair. En los nanotubos de estructura zigzag tienen una denominación que si n es igual a m y si además hacen una helicidad de un ángulo de 0 grados. Como podemos ver en la figura, ¿sí? Acuérdense que no es un valor de temperatura, es un valor geométrico, entonces no lleva ahí ese grado Celsius, ¿va? Sí, ya, sí, perdón. Sí, es un valor como si lo pusieran en un, ¿cómo se llama? En un eje, sí, como en un plano cartesiano. Y es el cómo están acomodados los hexágonos. Aquí en la primera, en los nanotubos zigzag podemos ver que todos
hexágonos están orientados en una misma dirección y no están acomodados unos sobre otros en distinto ángulo. Esto es su principal característica de los tubos zigzag. Y gracias a esta forma de cómo se acomodan los átomos de carbono, pues no son tan eficientes para conducir electricidad. Por otro lado, tenemos los armchair, que se denominan así cuando su M es igual a 0 y también poseen una helicidad del ángulo de 30 grados. Estos, bueno, por su ubicación, el cómo están acomodados los átomos de carbono, son muy similares a los de los metales y si están acomodados en esta forma, pues son muy fácil de que se parezcan a cualquier conductor de metal. Y en este caso, los nanotubos en estructura chiral, pues son todos los demás que se diferencian en que no son más bien no conforman 0 grados. Ajá. ¿En estructura qué dijo? Chiral. Chiral. Usted sabe cuál es la palabra en español para eso, ¿no? ¿Chiral? Eso. Bueno, chiral. Bueno, ¿qué me quedé? Ah, sí, que estos son, se diferencian porque no forman ni el ángulo de 0 grados, como el primero, ni el 30, ni a 30 grados, pero pues sí pueden acomodarse en distintas posiciones y todos los demás que no entren en las otras dos categorías, entran en esta. De acuerdo a su clasificación de los nanotubos, tipo quiral no tienen simetría de reflexión y tampoco son isomórficos. Y en el caso del zigzag y armchair, pues poseen simetría de reflexión y estos sí son isomórficos. Nada más déjeme hacer una aclaración ahí, Frida. Acuérdense Sí. que nosotros en el curso de química orgánica vimos que un centro estereogénico podría obtenerse cuando teníamos 4 sustituyentes diferentes en el átomo de carbono. Para eso hace falta no solo el átomo de carbono, cualquier átomo que tenga 4 sustituyentes podría ser quiral, pero lo vimos nosotros para el carbono, ¿no? Y para eso haría falta que el carbono tuviera una hibridación sp3. En el caso del nanotubo de carbono, la hibridación es sp2, ¿no? O sea, por sí mismos los carbonos no son quirales, pero chequen cómo son las orillas de los extremos de este nanotubo de carbono quiral. Ya vieron que están como sesgados en una sola dirección, ¿no? Vamos a suponer que los extremos fueran diferentes, que tuviéramos un extremo A y un extremo B. Si a eso le le sacamos su reflejo en el espejo, veríamos que ambas imágenes no son superponibles. Eso es por sí misma la quiralidad, ¿no? O sea, algo que tenga una imagen especular no superponible es algo que tiene quiralidad. Entonces, este nanotubo junto con su imagen especular estarían formando 2 enantiómeros, por eso es que estos son quirales. Ahora, ¿cómo sería la imagen especular de este nanotubo? Tendría así como que la bajadita, vamos a fijarnos ahorita en la orilla superior, la bajadita estaría inclinada hacia el otro lado, ¿no? Ahora, comparen, si me regresas, Frida, una diapositiva. Se encuentran así como en espiral estos, ¿no? Decimos que hay una helicidad. Otra, por favor. Ya le regresaste a la de los quirales. No, 2 antes, donde pones los de brazo de sillón y los de zigzag. Ahí está. A ver, regrésate otra vez. La que sigue. Esa. Fíjense, en el de zigzag, que está a la izquierda, vean que están todos los picos de los hexágonos en los extremos. Esto tendría una imagen especular superponible, no tiene quiralidad. Y lo mismo estaría ocurriendo con el de brazo de sillón. Ahora tenemos todas las partes planas de los hexágonos en los extremos, ¿no? En las orillas. Entonces, eso también hace que la imagen especular sea superponible. Otra vez no tenemos quiralidad. Va a depender mucho de cómo sea el arreglo del nanotubo, las propiedades electrónicas que vamos a tener. Esto se va a reflejar luego en la conductividad eléctrica y además en las propiedades mecánicas. Ya les dijo por ahí su compañero antes de Frida
que los nanotubos ganan en muchísimas propiedades mecánicas. Por ejemplo, siempre les decía la maestra Lupita que el material más duro era el diamante, ¿no? Sí, el diamante es el material más resistente mecánicamente, pero solo ante el esfuerzo de compresión. Si al diamante lo sometemos ante un esfuerzo de tensión, cede fácilmente, ¿va? Se disgrega el material. El nanotubo de carbono le gana incluso al diamante en el esfuerzo hacia la tensión. Pero bueno, entonces, perdón Frida, nada más quería hacer esa precisión. Continúa, por favor. Sí, no se preocupen, profe. Y igual quería hacer énfasis en el que en las primeras dos, ay no, ya me regresé. Ah, ya. En las primeras dos son pues relativamente eficientes para, bueno, más bien son las principales que se notan cuando se desarrollan en una sola pared o pared simple, como se lo había mencionado mi compañero. Y la última es más conocida porque se produce en paredes múltiples. Y bueno. También les voy a platicar un poquito sobre la obtención de nanotubos de carbono. Las técnicas más conocidas para producir nanotubos de carbono de pared simple o multicapas son de descarga de arco en fósforo. En el método de descarga de arco, este método se reportó por primera vez en 1991 por Lijima. Bueno, igual mi compañero lo mencionó en la historia, pero este fue el primer método que se descubrió. Y este método se utiliza generalmente por una descarga generada por dos electrodos, como lo podemos observar en el diagrama, que normalmente alcanzan 100 amperios y provoca luz y calor. También necesita un medio de gas que tiene que estar a baja presión y pues gracias a esto alcanzan temperaturas de hasta 3000 grados Celsius. Se conoce de algunas investigaciones que la producción de nanotubos por este método son de alta calidad y no tienen ni impurezas porque no influye mucho el catalizador en este caso. Y pueden obtener tubos con longitudes alrededor de 50 micras. Otro método es el método de ablación de láser. En este método se utiliza un láser de alta potencia y hornos de alta temperatura con una atmósfera de gas inerte. Igual tiene que estar muy similar al otro, pero en este caso se va a utilizar un haz de láser. Este haz se introduce sobre el grafito que está mezclado con más metales. Normalmente es con níquel o cobalto. Y pues ya después, estos se colocan dentro de un tubo de cuarzo que previamente se tiene que calentar de 1000 a 1200 grados Celsius. Con este procedimiento, la producción de los nanotubos pues es mucho más alta y eficiente en relación con los otros métodos. El haz lo que hace dentro del tubo es que evapora la mezcla del grafito con los otros metales depositados en un tubo horizontal y controlado con un flujo de presión de gas dentro del horno. También hay muchos estudios sobre la difracción de los rayos X que también demostraron que los nanotubos generados son muy uniformes en sus diámetros y están formados en varios paquetes. Entonces estos ya salen muchísimo más organizados que con otro cualquier método. En este caso, los diámetros varían entre 5 y 20 milímetros de diámetro de acuerdo a sus propiedades que necesiten y le apliquen el calor. El otro método... Tubos. Ajá. Se me hace que son nanómetros, ¿no? De diámetro. Sí, nanómetros, perdón. El otro método es de deposición catalítica en fase de vapor. Este es uno de los métodos más nuevos y que actualmente se utiliza más.
Este principalmente fue descubierto por primera vez en 1959, pero hasta 1993 fue cuando se obtuvieron nanotubos gracias a este método. El uso de este procedimiento se necesita una fuente de carbono, por lo general son alcoholes alifáticos o tolueno o también ciclohexanol, y un catalizador, que en este caso ocupan un metal que puede ser níquel, cobalto, oro o ferroceno. Con esto se hace una solución que es convertida en fase de vapor antes de ser arrastrado al gas dentro de este horno. La temperatura que se utilizan en el proceso varía entre los 700 y los 1000 grados Celsius. En este proceso se necesita un medio de gas, como se los había mencionado, para el crecimiento de nanotubos, y normalmente en este caso utilizan el gas argón para que sea el medio para crear los nanotubos. En el esquema, pues más o menos se explica y se entiende el flujo del gas tiene que entrar para que se arrastre la solución que previamente ya se evaporó, para que cuando esté en el tubo, que ya está también previamente calentado entre 500 y 1000 grados Celsius, y pues ya gracias a tanto calor hace que se hagan los nanotubos. Y mi compañero les va a platicar sobre eso. ¿Qué tal? Los nanotubos de carbono, una solución contra el cobre, básicamente es cómo podemos utilizar los nanotubos de carbono para quitar el cobre, bueno, dejar de utilizar el cobre por dos razones. Una, por su alto costo, y dos, porque básicamente ya no lo estamos acabando. Siguiente. Conductividad, bueno, no mucho con la conductividad. Bien, los cables de los nanotubos de carbono, para poder utilizarlo necesitamos hacer una fibra delgada aproximadamente 100 veces más delgado que un pelo de humano. Este nos permite la conductividad de la electricidad, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ya lo llevamos a la práctica, el nanotubo nos interfiere un poco, dándonos nos da una interferencia, o por así decirlo, en el cual no nos permite el paso de la electricidad para poder abastecer completamente con la energía que vayas a ocupar. Siguiente. ¿Por qué dirías que es eso, Ángel? ¿Mandé? ¿Por qué dirías tú que ocurre eso? Bueno, como usted ya nos lo había dicho, microscópicamente, el carbono es mucho más, mucho mejor que bastantes metales, pero ya llevándolo como tal a unas medidas que ahora sí que nosotros podamos observar a simple vista, pues todo cambia. O sea, ya no es lo mismo que tú estés viendo algo diminuto que sea muchísimo mejor que, no sé, que hierro, pero ya llevándolo más a la práctica, más suponiendo una placa de acero con una placa de los nanotubos de carbono, pues no va a ser lo mismo pasarle la electricidad en uno que en el otro. Pero sí lo puedes saber, nada más cosa de que le pienses un poco. Ocurre el mismo problema que teníamos con el grafeno. Finalmente no hemos logrado tener una lámina macroscópica de grafeno, ¿no? Y de la misma manera no hemos logrado tener un alambre macroscópico de nanotubos de carbono. Lo que tenemos son arreglos del estilo de las fibras que analizábamos para el caso de los polímeros, donde tenemos
varias moléculas, si quieres, pueden ser bastante largas, pero finalmente no es una sola molécula formando un filamento. Son varios filamentos que se están organizando para formar una cuerda, ¿no? Es así como una cuerda. La cuerda está formada de varias fibras independientes, ¿no? Que se encuentran trenzadas. Lo mismo podríamos estar pensando del nanotubo de carbono. O sea, a pesar de que hay fibras de longitudes, digamos, bastante larga, no tenemos que eso sea el largo de la cuerda que necesitamos. Nosotros necesitamos ese tipo de cosas para llevar a cabo la fabricación de nuestros conductores, ¿no? ¿Cómo podríamos reemplazar al cobre, por ejemplo, en un cable de alta tensión, si lo que tenemos a la mano es una estructura compuesta por muchísimos nanotubos? ¿Qué es lo que ocurre? Como no se encuentran conectados unos con los otros, ahí es donde se está dispersando la carga, ¿no? Ponle que sí, el nanotubo de carbono sea muchísimo mejor conductor que algunos metales, pero solo en la longitud del nanotubo de carbono. ¿Qué pasa cuando pasas de un nanotubo a otro? Ahí tienes una dispersión de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando ante una dificultad nada más de la selectividad en la síntesis. O sea, mientras no seamos capaces de formar estructuras macroscópicas, vamos a seguir teniendo el mismo problema, ¿no? Ahora, tú decías que el nanotubo estaba más chido que el cobre en cuanto a costos. La vez pasada dijeron cuánto costaba fabricar unos miligramos de nanotubos de carbono, ¿no? ¿A poco eso sostiene lo que dijiste recién? En la actualidad ahorita no es sostenible la producción de los nanotubos hasta dentro de unos 30 años que se tiene previsto, dentro de 30 y 50 años, que se abarate tantito, no así que no que llegue a la mitad del precio. Ahí yo no te diría que va a ser en 28, 29, 30 años, depende de las investigaciones. Hay muchísimas investigaciones tratando de abaratar este tipo de cosas, haciendo que las formas de síntesis se vuelvan cada vez más selectivas. Entonces podría ser que en una de esas tuviéramos un golpe de suerte y se abarate de golpe la síntesis, ¿no? Sí, de momento tenemos menos cobre en la corteza terrestre que carbono, ¿no? Entonces ya pensando en un futuro para la humanidad, podríamos pensar que el carbono, que lo podemos sacar de recursos naturales, de materia orgánica, etcétera, va a ser más fácil de conseguir que el cobre. En la actualidad no. En la actualidad es mucho más caro tener nanotubos de carbono que tener cobre, pero estamos pensando que eventualmente llegaremos a tener ese golpe de suerte, ¿va? Sí. Adelante, perdón. Siguiente. Composites de poliestireno. Primero que nada, ¿qué es un composite? Un composite es una resina la cual se hace más fuerte. Pero ¿cómo es eso? Es como un ejemplo, como el cemento. Primeramente es arcilla. Después se le van poniendo algunos aditivos, algunas otras cositas por ahí, y comienza a poder tener mucho más fuerza para una construcción. Por ejemplo, no es lo mismo tener un plato de barro que tener una casa hecha de puro hormigón. Nanocore. Esta es es una compañía que se dedica a la obtención de los nanotubos. Es precisamente de la Unión Europea. Y como lo dice, en el 2016 publicaron su propuesta de modificación de nanotubos de carbono en el ACS Nano, en el cual dice que fabricaron composites de poliestireno y pudieron reforzar el poliestireno en un 200%, aunque también especifican que no pudieron obtener todavía más porque todavía no tiene todas las investigaciones completas. O sea, que para dentro de un futuro podríamos tener mucho mejores estructuras de carbono aún más resistentes que el acero, ya llevándolo a la práctica. Así que, como lo habíamos dicho, llevándolos a una manera ya de poder agarrarlo bien con las manos, más o menos así, y utilizarlo como tal, como por ejemplo lo están haciendo con los autos, con los autos están utilizando partes de carbono para poder ponerlos en
así que en algunas partes, como lo puede ser el cofre o las puertas, que son de carbono, para poder aligerar los pesos. Siguiente. Bien, últimamente desde hace 10 años, si bien recuerdo, directamente en España, que es un país de la Unión Europea que ha estado secuentemente investigando los nanotubos de carbono, a los cuales les ha proporcionado a diferentes universidades, como la Universidad de Madrid, la Universidad de Sevilla, entre otras, bastante presupuesto para poder obtener algunas otras cosas, como las fibras de carbono, que las utilizaban para poder conducir la electricidad y pues seguir mejorando. Otra cosa también que se ha hecho es en el hormigón poder obtener una mejor consistencia y más que nada para las construcciones, porque si nos damos cuenta, el hormigón actual con el hormigón cuando ya tiene el carbono, es muy diferente. ¿En qué? En resistencia. Cuando llega un sismo, el hormigón normal puede dañarse, pero en cambio con el hormigón nuevo, con el hormigón con carbono, puede moverse con ligereza, puede moverse mucho más y no le puede pasar casi nada, al contrario con el otro. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la que nos muestra cómo España, en donde cuáles son los campos en los cuales ha atribuido más investigaciones, en el cual tenemos primero que nada a los nanotubos y después tenemos a los materiales. Siguiente. Estos son algunos países y bueno, el anterior. Aquí son algunos empresas de diferentes países que se dedican no nada más a la obtención de los nanotubos, sino también a su investigación mucho más profundo. Siguiente. Bien, antes de poder decir esto, si bien recuerdo, algunas de los usos que se les puede dar mucho más a futuro a los nanotubos de carbono será en el blindaje aeroespacial y aeronáutico. ¿Por qué? Porque como dijo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se han hecho diferentes investigaciones, se ha podido comprobar que es mucho más seguro poder viajar con componentes que lleven nanotubos de carbono en un avión. ¿Por qué? Porque cuando caiga un rayo es mucho más seguro que te pueda salvar a que como está ahorita. O sea, ahorita un rayo de luz le puede caer a un avión, sí, y no le va a pasar nada. Pero con el nanotubo de carbono, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir pasando lo mismo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene una mejor conductibilidad los nanotubos de carbono. Y bien. ¿Para qué los ponen? Va a ser lo mismo. ¿Mandé? Entonces, ¿para qué los ponen si va a ser lo mismo? Ah, porque también hay otra propiedad que se me ha olvidado comentar. Aumenta la rigidez de diferentes partes de un avión. Hay partes que son súper sensibles y pueden dañarse con cualquier movimiento, con cualquier... cualquier movimiento. Y si haces la pieza con nanotubos de carbono, aumenta su rigidez, aumenta su dureza para poder evitar que se dañe cierta pieza. Bien, y como dice aquí, la nanotecnología tendrá 4 generaciones distintas de desarrollo, en las cuales nos encontramos
en la primera o quizá en la segunda generación de nanomateriales. Bien, los nanotubos en la primera generación está relacionada con la ciencia de los materiales y la mejora de las propiedades que se consiguen incorporando, como por ejemplo pueden ser las nanoestructuras pasivas, que pues bueno, son revestimientos o el uso de nanotubos de carbono para poder reforzar algunos plásticos. La segunda, la generación que emplea estructuras activas, por ejemplo puede ser la bioactividad o mejor dicho en la medicina. Puede administrarse un fármaco en una célula o en algún órgano específico. Puede hacerse recubrimiento la nanopartícula con proteínas específicas o atacar directamente al cáncer, como la vez pasada habíamos quedado. Y la tercera y la cuarta se basa con un nanosistema avanzado en el cual podemos tener a los nanorobots para poder controlar diferentes órganos artificiales que en un futuro se van a poder desarrollar. Siguiente. Y bueno, profesor, la primera y la segunda de la primera y la segunda de las bibliografías del primer y el segundo link, ahí se puede encontrar con mucho más detalle toda la información sobre la primera y segunda generación de los nanotubos. Y bueno, por mi parte sería todo. ¿Aquí termina su exposición, chicos? Sí. Bueno, por parte del auditorio, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Bueno, nada más déjenme hacerles este comentario a manera de cierre. No sé si ustedes tengan alguna otra conclusión. Los nanotubos de carbono ahorita tienen quizás igual o más investigación que con el grafeno, habíamos observado. Lo que pasa es que también hay que dividirlo en vertientes, o sea, el grafeno parece ser que puede traer nuevas innovaciones en los campos de la electrónica, de cosas que tienen que ver con la purificación, por ejemplo, de agua, de salinización, propiedades ópticas de materiales y así. O sea, se descubrió que el grafeno tiene muchísimo potencial en esas cosas, pero los nanotubos tienen muchísimo potencial en cuestiones, por ejemplo, médicas y de materiales, sobre todo de materiales. Como les decía su compañero, el hacer fibras de nanotubos ya empieza a ser una realidad. Muchas veces a esto le llamamos nada más fibra de carbono, que como nos dijo su otro compañero al principio de la exposición, la fibra de carbono en realidad no es una estructura que tenga una geometría selectiva, sino que hay varias cosas, varias morfologías ahí mezcladas, ¿no? A ese conjunto le llamamos fibra de carbono. Ya se empieza a utilizar desde hace varias décadas en la fabricación de cuadros para bicicletas, de raquetas, muchas otras cosas de las que esperamos una elevada resistencia mecánica, ¿no? Bueno, eso es cuando no teníamos selectividad. Si ahora podemos generar procesos cada vez más selectivos, que ya me den la pura estructura del grafeno, del puro nanotubo de carbono, etcétera, ya vamos a estar modulando o diseñando incluso a conveniencia las propiedades mecánicas que vamos a querer, ¿no? Entonces, ahorita todavía nos falla en cuanto a la selectividad un poco. Por ejemplo, el tener una estructura macroscópica de un solo nanotubo de carbono sería el equivalente de un hilo molecular, ¿no? No lo tenemos todavía, está segmentado en fragmentos, por eso es que todavía no es útil la conductividad eléctrica a nivel macroscópico, todavía no es útil eso para estar soportando, por ejemplo, un peso en la construcción o algo así. Incluso podríamos pensar, ya yéndonos a algo incluso más romántico, que el nanotubo de carbono tiene tan excelentes propiedades mecánicas que incluso podría servirnos para andar haciendo pilares para sensores orbitales. Hay un autor que se llama Arthur Clarke, fue el que escribió 2001,
que plantea que no sería del todo descabellado construir un anillo en torno de la Tierra. En lugar de diferentes estaciones orbitales, podríamos construir un anillo en una órbita geoestacionaria. ¿Y cómo podríamos estar subiendo o bajando cosas de ese anillo? Bueno, el hacerlo mediante cohetes sería sumamente caro y sería poco atractivo desde el punto de vista de la eficiencia en cuanto a lo que uno puede transportar, la energía que se gasta, etcétera, ¿no? Entonces, lo más cómodo sería hacer un conjunto de diferentes ascensores orbitales. Se llama, la primera persona que se le ocurrió, creo que se llama Sutanov, es un ruso, incluso se conoce como ascensor orbital de Sutanov. No me acuerdo si ese es el nombre, porque ya ven que todo lo ruso suena igual, pero vamos, existe el planteamiento de que con la tecnología actual, con los nanotubos de carbono, podríamos diseñar esos cables para los ascensores orbitales. Entonces, vamos a ver que dentro de unas décadas, quién sabe si, como dice su compañero, sean 30, 50 años, quién sabe, todo eso también de repente se convierte en algo totalmente fortuito, sujeto de la serendipia, podamos ir encontrando más aplicaciones o bien sustituyendo materiales que tenemos en la actualidad para algunas aplicaciones, sustituyéndolos con algunos de estos materiales que hemos estado revisando para tener mejores propiedades, mejores resultados, etcétera. Entonces, hasta ahí sería mi comentario. No sé si haya alguna inquietud por parte de ustedes. ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, es que a mí no me quedó como muy claro cuando se menciona que las láminas de grafeno en 2D, Ajá. y cómo sería como posible eso que fuera como una lámina en 2D. Una lámina tiene que estar en un espacio bidimensional, ¿estás de acuerdo? Solo tiene un largo y un ancho. A eso se refiere, a que está situada en un espacio bidimensional. Desde luego, nosotros vivimos en un espacio tridimensional, pero vamos, la lámina se construye así y al llevar a cabo el plegamiento, el enrollamiento, ahí es donde tendríamos el nanotubo de carbono. Dependiendo de cómo ocurra ese enrollamiento, es el tipo de nanotubo. ¿Te acuerdas que estaban los de zigzag, los de brazo de silla y los quirales, no? Sí. ¿Sí contesta eso tu pregunta o más bien iba dirigida en otro sentido? No, sí, pero me refiero, pues es que de cierto modo sigue teniendo un grosor, ¿no? La lámina. Claro, Entonces, pero espérate, el grosor es de un solo átomo, ¿estás de acuerdo? O sea, desde luego depende de qué tan profundo estés mirando, ¿no? Pero sí, o sea, para fines prácticos, en comparación con nuestro mundo macroscópico, podríamos decir que que es una topología perfectamente bidimensional, ¿no? Vamos, nada puede ser más chiquito que el espesor de un átomo, ¿no? Bueno, sí hay cosas más chiquitas, pero no cosas materiales, ¿no? No cosas que obedezcan a la química, pues. ¿Ah? ya. Sí, está bien. ¿Alguien más? Bueno, voy a detener aquí la grabación para meterles una zarandeada, ¿va? Ok. Vieron que mejoró notablemente la exposición por parte de sus compañeros. De todos modos, hay bastantes detalles que no me siguen gustando, chicos. Su compañero, el primero en exponer, todavía nos dijo que no sé cuántos kilovatios. ¿Quién escoge la palabra vatio en español? O sea, eso me está hablando de que está leyendo de forma literal las referencias que encontraron. Ajá. La palabra para vatio en el español de Latinoamérica es watt. Ajá. Y así, hay algunas cosas, o sea, están leyéndome de las diapositivas, pero vamos, sí se nota que hubo un esfuerzo de parte de ustedes y sobre todo que fue con 2 días de diferencia, ¿no? O sea, la exposición fue el martes, les di chance de que la volvieran a presentar hoy jueves, entonces tuvieron poco tiempo. Ya tuvimos una mejora sustancial. Todavía les digo, yo tendría fuertes críticas. No me supieron decir, su compañera Frida sigue sin decirme quién es el ángulo teta, a qué se refiere, ni nada. Habla de los subíndices N y M, habla del ángulo teta, me da incluso valores del ángulo teta en valores de temperatura, a pesar de que lo dijo que era en grados, pero en su diapositiva aparece grados Celsius.
Hay que tener cuidado con ese tipo de detalles, chicos, ¿va? Entonces, sigue siendo insuficiente en muchos sentidos su exposición, pero tuvo una mejora considerable. Entonces, bien, chicos. Esos comentarios que por favor les sirvan a los dos equipos que restan para la exposición de máquinas moleculares y redes metal orgánicas. ¿Tienen ustedes como equipo algo que decir en su defensa, chicos? Miren, yo no estoy en contra de que chequen Wikipedia. De hecho, creo que está mejor el artículo de Wikipedia que algunos de los que me están presentando. Ajá. Entonces, no está mal consultar en Wikipedia. Lo que está mal es quedarse nada más con eso. Chéquense como primera aproximación siempre el artículo de Wikipedia. Váyanse a las referencias que trae ese artículo y de ahí empiezan a desenredar la información. Esa es la recomendación. Hay mucha literatura científica, sobre todo en los temas de nanotubos y de grafeno, pero no es tan asequible, sobre todo porque muchas veces está a nivel de patentes, está a nivel de artículos científicos muy novedosos, entonces para eso habría que estar pagando suscripciones a revistas, que desde luego hay piratería en todos lados, ¿no? Pero ustedes que están apenas empezando a saber cómo se investiga y eso, pues difícilmente van a poder acceder. Entonces, sí está bien, o sea, presenten lo que encuentren en la internet, pero que sea con la capacidad de discernir, chicos. No me presenten la primera cosa que les aparezca, ¿sale? Hay que, por ejemplo, ¿cómo es esto de que me presentan esto de composite? Esa es una palabra en inglés, ¿ah? En español se llama material compuesto. Cuando se topen con palabras así, pues agárrense el tumbaburros, pónganse a hacer una traducción correcta de las cosas que me están presentando. Les digo, es una responsabilidad fuerte el estar tomando en sus manos lo que sus compañeros van a aprender. ¿De acuerdo? ¿Algo que decir en su defensa? No, profe. Bueno, igual le iba a comentar que sí nos esforzamos esta vez, porque reconozco que la vez pasada fue más como artículos que encontrábamos, pero esta vez sí nos esforzamos un poquito más en investigar en tesis, propuestas, bueno, de las que pueden publicar de universidades o personas. Pero, Se nota, chicos, pues, se nota, estuvo bien. sí. Me hubiera gustado más que profundizaran en el tema de cosas a futuro, en una prospección. Eso no tiene que ser tampoco algo que ustedes encuentren, puede ser algo que ustedes se imaginen. Finalmente, ustedes están estudiando ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? El que se las ingenien para resolver alguna problemática, ¿no? A lo mejor ustedes en la carrera que están estudiando ya empiezan a identificar algunos problemas que tiene el mundo, la sociedad, la tecnología, etcétera. Podrían esas cosas incluso salir de la imaginación de ustedes. No está mal. De hecho, sería más deseable. ¿Ah? Pero vamos, todo eso parte de que ustedes tengan una fuente de inspiración correcta. La fuente de inspiración primaria, digamos, podría ser lo que se encuentran, lo que leen, lo que escuchan y así. ¿Ah? Sí, desde luego, Frida, que se nota que hubo un esfuerzo considerable por parte de ustedes. Pero bueno, yo voy a pensar que la mayor excusa es que nada más fue del martes para el día de hoy y que no es la mía la única materia que tienen. ¿Ah? Tuvieron que estar trabajando en otras materias, entonces entiendo que no hay muchas veces el tiempo para dedicarle a cada cosa. Acuérdense que la ingeniería también es saber administrar el tiempo y los recursos. Ok, pues con eso le sube más la calificación, chicos. Ya después se enterarán de que... Tenemos una actividad. Ah, ¿tienen una actividad? Ok. ¿La quieren poner de una vez o se esperan a la siguiente clase? Como usted vea, si quiere de una vez. Tenemos todavía media hora de la clase. Realmente sí está Entonces, corta, porque son 15 preguntas. órale pues. Entonces de una vez nos le echamos. Ya puse el código de Kahoot ahí en los comentarios para que vayan ingresando. Ok. Dice su compañero René que en Google Academic, sí es cierto. Hay buscadores todavía más poderosos porque Google Academic lo podemos limitar a lo que sea de acceso gratuito, ¿no? Ya si tenemos otro motor de búsqueda científico como el SciFinder o así, van a ver que se encuentran con miles de referencias. Ahí el problema muchas veces es lo que decían sus compañeros, el acceso a la literatura en su idioma original. Casi todo ya en la ciencia está en inglés. Digamos que el inglés es el idioma estándar de la ciencia y de la tecnología.
Pero todavía está el Angewandte Chemie, por ejemplo, que todavía se encuentra editado en alemán y así. Entonces, ya se irán enterando. Ahorita pues apenas es su segundo semestre de la ingeniería, pero conforme avancen en su carrera, aprendan a utilizar esta clase de herramientas. ¿Sale? Bueno, ahí está el código de Kahoot, chicos. ¿Ya ingresaron? Ahí aparece que ya hay 6 participantes, ¿verdad, chicos? Sí, profe. ¿Cuántos son en total? Son 12. ¿Cuántos se pueden meter? Son 11, además de mí. Los que sean, profe, si quiere usted también, métase. No, adelante, chicos. Es una actividad para ustedes. Los demás seguramente están en otra cosa que no es en la clase, ¿verdad? ¿O por qué no se están metiendo a la actividad, chicos? Nosotros no, ¿verdad? Ah, pues ahí están. Bueno, con ustedes serían 9. No, ustedes no juegan. No se puede ser juez y parte. Bueno, vamos a arrancar con esos 6 participantes nada más, ¿va? ¿Sí se ve, profe? Sí, ya se ve. Dice la primera, ¿qué uso de los nanotubos de carbono se desarrolla actualmente y a futuro? René González va en primer lugar. Esta es de puntos dobles. Dice, menciona uno de los 3 tipos de estructuras de los nanotubos de carbono. Esa es una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Pueden meter caracteres? No, puras letras nada más. Digo, sí, es abierta. Ah, ok. Ya hay 4 respuestas. Ok. Ahí están. Sigue a la cabeza René González. Además se llevó el jackpot, los puntos dobles. Muy bien, René. Luego Vamos a ver si dice, no lo... la primera evidencia de la naturaleza tubular de algunos filamentos de carbono se publicó en... A ver. La respuesta es 1952. Muy bien. ¿Y quién la tuvo buena? 2 personas. René y Héctor. El René sí pone atención, ¿ya vieron? Luego dice, ¿qué son los nanotubos de carbono? Las opciones son material sintético de carbono, pequeñas láminas de grafito enrolladas con diámetros nanométricos. Está bien, ¿no? Ok. Chicos, se me hace que ya no van a poder alcanzar a René González. Todavía quedan unas de puntos dobles para que se pongan A las ver. pilas. ¿En qué año se descubrió el método de descarga de arco? ¿Es 1995, 1958, 1991 o 2021? Esa estaba perra. La respuesta es 1991. Ok.
Ay, ya le están pisando los talones. Acuérdense que caballo que alcanza, gana. Luego la que dice, son la estructura de los nanotubos de carbono que no poseen simetría de reflexión y es no isomórfico. La respuesta es quiral. Eso. Qué bueno que no me dijo chiral. Luego la que sigue es, ¿qué país de la Unión Europea se ha dedicado a la investigación de los nanotubos de carbono? ¿España, Italia, Londres o Madrid? ¿A poco Madrid es un país, chicos, y Londres? Por algo las puse, profe, para... Entonces, por pura eliminación, ¿no? Quien no sea bruto. La verdad, chicos, ahí es, toda la Unión Europea está totalmente abocada, a nanotubos. Todo el mundo, diría yo. Aquí en México también. Pero miren, sigue René González. Luego dice, ¿en qué idioma se publicó la primera evidencia de la naturaleza tubular? Y la respuesta es en ruso. Muy bien. Por parte de Dmitry Ivanovich Nikolayev. René González, miren. Luego dice, ¿en qué año Sumio Lijima descubrió la forma alotrópica del carbono? 1965, 1991, 1976 o 1958. Y la respuesta es 1991. Pero habíamos quedado que no era el descubridor, ¿no? Ajá, pero digamos que fue su descubrimiento que Bueno, hizo él personalmente. ajá. Sí, sí. Ok. Y dice, ¿cómo se obtienen los nanotubos de carbono? No manchen, chicos, son bien barcos. O sea, las preguntas casi ponen vaca voladora entre las opciones y así. Está bien. Esto dice, ¿cuáles son las siglas que se refieren a los nanotubos de carbono de pared simple? Es un acrónimo en inglés. Como pista. Sí, en inglés. Ajá. Les puedo dar. Ah, ok, ya la respondieron. Single wall. Sí está. Single wall nanotube, ¿no? Exacto. Mm. Esta es de puntos dobles. Dice, menciona una de las técnicas más conocidas para producir nanotubos de carbono. Aquí en estas son 3 como pista. 3 Mm. válidas. Ok. Se les está acabando su chance de alcanzar a René, chicos. Dice, propiedad microscópica de los nanotubos de carbono. Fabricación de monedas, no manchen. ¿Qué oles? Adiós, René. Hola, Brandon. A ver, la 14. Esta es la última y es de puntos dobles. Dice, menciona un tipo de nanotubo de carbono.
Una respuesta. 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, ahí va el tercer lugar con 6,686 fue Héctor, luego René González con 7,261 Ok. y en primer lugar Corona C. Brandon con 8,030. ¿Cómo ven ustedes? ¿Premiamos a primero, segundo y tercer lugar? Sí, profe. Cámara. ¿Cuánto quieren darle al primer lugar? Que 3 décimas, el segundo 2 y el tercero 1. Cámara, me parece muy justo. Entonces, espérenme tantito. Corona, Brandon, Corona, más punto 3. Luego, el segundo lugar es para René González. René González, ¿dónde está? Espérenme tantito. Ya no encuentro a René González. Ya lo encontré. Y el tercer lugar es para Héctor, ¿verdad? Que es Héctor, ¿qué, perdón? Héctor Quirós ¿Quirós? Hernández. Quirós Hernández. Espérame, déjame, te encuentro. Ok. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Estuvo divertida la actividad. No sean tan barcos, no manchan. Y entonces con eso terminamos la temática. Mañana viernes expondría entonces el equipo que se encarga de máquinas moleculares. ¿De acuerdo? Sí, profe. Órale, pues. Bueno, entonces muchas gracias, chicos. Buena exposición. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Mañana, Hasta profe. mañana, Gracias. profe.